Bueno, la contracción y excitación del músculo esquelético. Como introducción, vamos a ver, nos dice el Guyton que 40% del cuerpo es músculo esquelético y 10% es músculo liso y cardíaco. ¿Ok? Algunos conceptos que vamos a ver del músculo esquelético, pues se adaptan al músculo liso y al cardíaco. Va a haber algunos que obviamente no. Primeramente vamos a la anatomía, ¿sí? En la embriogénesis normalmente se forman los mioblastos. Estos mioblastos, que son células precursoras de los miocitos, van a estar unidas formadas de un núcleo y de miofilamentos. Esa va a ser la principal sustancia, las principales partes que va a tener las fibras musculares o los miocitos, los miofilamentos. Estos miofilamentos van a ser la miocina y la actina, y que van a estar yuxtapuestos, como se puede observar en la imagen. Todos estos, o el componente de estos, se van a llamar miofibrillas. O sea, en un conjunto de miocinas y actinas se les llama miofibrillas. Estos mioblastos claramente se van a unir, ¿sí? Para formar, al final de cuentas, al miocito, que en la literatura siempre lo van a encontrar como, como fibra muscular, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a miocito, perdón, a fibra muscular, básicamente es una célula muscular gigante que puede llegar a medir 1 metro o pocos milímetros, ¿sí? De hecho, puede medir hasta casi 1 metro, como en el músculo sartorio, o hasta pocos milímetros, como en el músculo estapedio del oído medio. Básicamente, una fibra muscular es una célula muscular, es un miocito, pero que está, digámoslo así, modificado y tiene muchísimos miofilamentos y es el principal componente de esta célula. Además, la membrana la membrana plasmática de esta célula muscular se le llama o se le conoce como sarcolema. Simplemente es un cambio de nombre que se le da para referirse a esta membrana plasmática. También el citosol cambia de nombre y se le denomina sarcoplasma. ¿Ok? Pero es claro que una célula, una fibra muscular, no conforma todo un músculo, ¿no? Una sola, sino que son varias. Y es que varias fibras musculares, es decir, varios miocitos, ¿sí? De gran tamaño, de poco tamaño, forman lo que son los fascículos musculares. Y estos fascículos musculares, a su vez, forman el músculo como tal. Entonces, en un resumen de anatomía, podemos decir que el músculo está formado por fascículos musculares que a su vez están formados por fibras musculares y que a su vez están formados por miofibrillas, por los miofilamentos que son los de actina y miocina. ¿Ok? Y aquí podemos observar el resumen que nos da el Guyton, que es lo que les acabo de explicar básicamente. ¿Ok? Vamos entonces a ver más anatomía. Vamos a ver la parte de lo que son, cómo están conformados lo que es la miocina y la actina, es decir, estas partes de aquí que se observan en la imagen. ¿Ok? En una microfotografía electrónica, que se le toma a una célula, a una fibra muscular, podemos observar esto, que básicamente son bandas negras y bandas grises, ¿sí? Que se observan en esta imagen y que hacen referencia a la miocina y a la actina. De la parte negra, digámoslo así, son la conformación de miocinas, ¿sí? Y que básicamente se les llama anisotrópicas. Anisotrópicas básicamente por cómo es que impacta la luz polarizada en ellas, ¿sí? En la miocina, y pues hace como una transmisión o una disipación de la luz por impactar en la miocina, ¿no?
Y pues las actinas se muestran en la imagen de una forma como grisácea, ¿sí? Si ustedes aquí observan, y son las bandas isotrópicas. Además de esto, hay una estructura que nos menciona el Guyton, que es la tintina, que le da estabilidad y que se une a la miosina y a la parte externa, que es la línea Z, que más adelante la vamos a ver, que le da estabilidad a esta miosina y actina en la contracción. Si ustedes observan en la imagen de la microfotografía, pues estas miosinas y actinas se siguen, ¿sí? Si ustedes ven aquí hay otras miosinas, otras actinas, se siguen, ¿sí? Y si ustedes aquí observan, también hay como unas líneas, un tipo de líneas. Y básicamente nos dice el Guyton que son, pues también estructuras de miosina y de actina, solamente que no cumplen como una contracción, básicamente, y solamente es como estructural. Y estas se denominan líneas Z, estas que ven aquí, líneas Z. Estas líneas Z son importantes porque un sarcómero, bueno, más bien, entre una línea Z y otra línea Z, se encuentra el sarcómero, que el sarcómero se define como la estructura funcional que da la contracción del músculo, ¿ok? Es de recordar que todo esto, todos estos componentes de las miofibrillas, se encuentran dentro de una fibra muscular, es decir, dentro de un miocito, dentro de una célula, ¿sí? Y si ustedes observan aquí cosas como baladas que se observan aquí en esta microfotografía, pues son mitocondrias que le van a dar la energía, ¿sí?, a estas miofibrillas para generar la contracción. Además de esto, las fibras musculares cuentan con grandes retículos sarcoplásmicos, que es como un retículo endoplasmático pero modificado, que va a tener en su interior abundante calcio, ¿ok? También importante para la contracción muscular. Y bueno, aquí está la imagen del Guyton que nos ofrece y que nos muestra todo esto, lo ya explicado. Aquí están las actinas y las miosinas. Pero vamos a ver más a fondo, porque entonces, si el sarcoplasma es básicamente la estructura que nos da la contracción, pues hay que observar cómo está conformada. Normalmente, la contracción se da cuando las miosinas atraen, o más bien jalan, ¿sí?, las actinas, ¿ok? De esta manera, como se ve en la imagen, ¿ok? Entonces, cuando se está dando la contracción, normalmente los sarcómeros se hacen más pequeños, ¿ok? Vamos a observar entonces la conformación molecular de la miosina y de la actina para saber qué está pasando en esta parte, ¿no? ¿Qué está pasando en la contracción? Bueno, las miosinas o los filamentos, miofilamentos de miosina gruesa también se le llama miofilamentos gruesos. Estos están compuestos de varias moléculas que se llaman moléculas de miosina, valga la redundancia. Entonces vamos a ver una de ellas. Una molécula de miosina está conformada de 2 cadenas pesadas y 4 cadenas delgadas, ligeras, ¿okay? Las 2 cadenas pesadas en un inicio están entrecruzadas, ¿sí?, entre ellas mismas, bueno, entre ellas, perdón, ¿ok?, para después salir básicamente y entrecruzarse entre ellas mismas, ¿ok? Si ustedes pueden observarlo, se entrecruzan. Estas cadenas, posteriormente están las cadenas ligeras, que son 4, y que le dan soporte a una parte de las cadenas pesadas, ¿ok? Todas estas cadenas pesadas y cadenas ligeras básicamente conforman a la molécula de miosina, y es esta que se representa en esta parte de aquí, en este dibujo. Vamos a tener
que hay partes de la molécula de miosina importantes. El primero es la cola. La cola está formada simplemente por las cadenas pesadas entrecruzadas. Posteriormente tenemos al brazo, que son también las cadenas pesadas entrecruzadas con el apoyo de las cadenas ligeras, y la cabeza de la molécula de miosina. En esta cabeza o en esta parte hay dos cosas muy importantes que se encuentran. Una es una zona de la cabeza que tiene ATPasa. La ATPasa es una enzima que va a incidir a ATP que llegue aquí, a ADP y a un fósforo. ¿Ok? Además, si ustedes se dan cuenta, la molécula de miosina tiene como una cuenca, un reborde, no sé, que es la zona donde se va a unir la actina, es decir, la actina, esta parte, ¿no? La otra parte. Además, se encuentran zonas de bisel donde la molécula de miosina puede doblarse y son estas partes, ¿no? Una es entre la cola y el brazo y otra es entre el brazo y la cabeza. Y aquí se ve o se observa pues eh, lo que es la molécula de miosina. Como les había comentado, la molécula de miosina, pues varias moléculas de miosina van a formar al final de cuentas lo que es el filamento grueso o el filamento grueso de miosina. Además, el contacto que tiene lo que es el brazo y la cabeza de la molécula de miosina con lo que es la actina se les denomina puentes cruzados. Pero ahora vamos a observar la anatomía o la base molecular de cómo está conformado lo que es la actina. La actina está conformada por dos cadenas de actina, sale la redundancia, ¿sí? Estas moléculas, estas cadenas están formadas por moléculas de actina, ¿sí? Unidas una tras otra, como se observa aquí en esta imagen. Y además, estas moléculas tienen unos puntos específicos, cada una de las moléculas de actina tiene puntos específicos que se denominan puntos activos. Estos puntos activos se van a unir a la parte enzimática de la molécula de miosina, ¿sí? Esta parte. Y además de esto, bueno, y de recordar que la parte específica para la unión de la molécula de miosina con la actina, pues se va a unir en esta parte verde que ustedes observan aquí. Además, tenemos a otra proteína que es la tropomiosina. Esta tropomiosina, digámoslo así, tapa los puntos activos de la actina, ¿sí? Y impide que la molécula de miosina se una a la actina. Además de eso, hay otra cosa que lo impide, que es el complejo de troponina. Este complejo de troponina también tapa a estos y como ustedes lo supondrán, este complejo de troponina pues está formado por varias troponinas, varias proteínas. La primera es la troponina I. Esta troponina I se une a la actina, ¿ok? En este complejo. Posteriormente tenemos a la troponina T, que como pues ahí dice, ¿no? La T viene de que se une a la tropomiosina. Y por último tenemos a la troponina C, que viene de C de calcio. Es decir, esta se va a unir al calcio que posteriormente vamos a ver y que sale del retículo sarcoplasmático de esta misma célula. Pero ahora sí, vamos a ver la mecánica de contracción de este músculo esquelético. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No sé qué quieran comentar. Todo bien, gracias.
Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se da la contracción muscular? Bueno, todo comienza desde la médula espinal, ¿sí? Desde la neurona motora somática, esta se divide a su vez en, bueno, como sabemos, hay axones motores somáticos y llegan estos axones a las fibras musculares. En estas fibras musculares forman lo que son las uniones neuromusculares y básicamente un axón motor y las uniones neuromusculares forman lo que se denomina como unidad motora. ¿Okay? Pero vamos a observar una de estas uniones neuromusculares para ver cómo está conformada. Vean, aquí está la imagen de esta unión neuromuscular y es esta de aquí. Esto que ustedes observan aquí se le denomina placa motora terminal. Y si ustedes ven, esta es la fibra muscular o, bueno, el miocito, ¿no? Si ustedes pueden observar, pues el miocito tiene como, bueno, una invaginación gigante, ¿no? Que se denomina valle sináptico, ¿ok? Y además de esto, tiene como unas hendiduras que se denominan hendiduras subneuronales, donde va a suceder esa sinapsis, digámoslo así, entre el axón terminal y la fibra muscular. ¿Ok? Entonces, básicamente, sí tiene evaginaciones, esta fibra muscular sí sufre evaginaciones, no está como lisa como lo observamos en la imagen que dibujé. Entonces, vamos a, digámoslo así, esquematizarlo en nuestra imagen, ¿no? Aquí ya dibujamos las hendiduras subneurales. Aquí está el axón terminal. Y además de esto, entre cada fibra muscular o en ciertas partes se observan algo que se llaman túbulos transversos, que básicamente son conexiones directas a la parte extracelular, ¿sí? O sea, esta parte blanca, toda esta parte es blanca, son partes extracelulares y también los túbulos transversos que pasan a través de todas estas fibras musculares, de todos estos miocitos, también son extracelulares. Esto es importante porque el potencial de acción entonces el potencial de acción que active una fibra muscular en esta parte de la superficie puede viajar, ¿sí? Puede viajar por toda esta parte a través de este túbulo transverso. ¿Por qué? Porque, bueno, más adelante lo vamos a ver. Es de recordar que pues cada fibra muscular contiene retículo sarcoplásmico y que este retículo sarcoplásmico termina en el túbulo transverso. Es decir, tiene una conexión, más adelante lo vamos a ver, y tiene una conexión con el túbulo transverso y esta conexión, pues, esta parte del retículo sarcoplásmico se le denomina cisterna a esa conexión que tiene con el túbulo transverso, o esa zona más bien. Recordar que todo retículo sarcoplásmico tiene grandes cantidades de calcio y bueno, aquí se observa la imagen del Guyton en la cual, vean, aquí están las mitocondrias, ¿sí? Aquí está el sarcolema, que es la membrana plasmática de la fibra muscular. Aquí están todas las miofibrillas, las cisternas terminales, que son estas que dibujé aquí, y vean que están unidas al túbulo transverso, que es una evaginación, o sea, que es un parte de conexión extracelular, ¿sí? Y normalmente las cisternas terminales o dos cisternas terminales con el túbulo transverso se les denomina, por lo general, triada del retículo o triada, normalmente. ¿Ok? Pero ahora sí, vamos a ver cómo se da la contracción muscular. Como se comentaba, todo comienza desde el axón terminal, desde un estímulo, desde la médula espinal que viaja, ¿sí? Despolarizando toda la neurona, todo el axón, hasta llegar al axón terminal. Entonces, normalmente un axón terminal sin potencial de acción está inhibido, ¿no? Está negativo.
cuando llega un potencial de acción, esta membrana interna se despolariza y sucede el potencial de acción de este axón terminal. Esto provoca que aquí en el axón terminal hay un canal de calcio activado por voltaje. Entonces, pues ya imaginarán que el canal activado por voltaje, bueno, básicamente al ser activado por esta despolarización que existe en el axón terminal, apertura este canal de calcio y da la entrada del calcio hacia el interior del axón terminal. Este calcio va a estimular y activar lo que es la proteína sinasa dependiente de calcio y posteriormente a la calmodulina. Esta calmodulina va a ser importante porque va a activar a otra proteína que es la sinapsina. La sinapsina va a viajar hacia el citoesqueleto, que pues si recordamos el citoesqueleto es una conformación estructural de las células que normalmente existe y que le da, vaya la redundancia, estructura a todas las células. Y bueno, en este axón terminal, en el citoesqueleto específicamente, se encuentran lo que son las vesículas. Estas vesículas tienen dentro varias acetilcolina, y es que la acetilcolina va a ser el neurotransmisor importante para producir la contracción muscular. Bueno, la sinapsina llega a estas vesículas que están, digámoslo así, adheridas al citoesqueleto de este axón terminal y hacen que se desprendan esas vesículas y que viajen hacia la parte cercana a la hendidura sináptica, ¿sí? Que es básicamente el espacio extracelular entre lo que es el axón terminal y la fibra muscular, ¿ok? Viajan hacia esta parte y por medio de exocitosis, ok, si se corta, pues volvemos a entrar en 10 minutos. Por medio de exocitosis, esta acetilcolina es secretada por el axón terminal hacia la hendidura sináptica y posteriormente a la hendidura subneural de esta fibra muscular. ¿Y aquí qué sucede? Bueno, en la hendidura subneuronal se encuentran unos canales. Estos canales se denominan canales iónicos activados por acetilcolina. Y, como su nombre lo dice, se activan al interactuar con la acetilcolina. ¿Ok? Y normalmente estos canales iónicos pueden pasar muchos iones de cualquier tipo, por lo general sodio, potasio, etcétera, pero principalmente lo que van a introducir a la célula, a la fibra muscular, al miocito, va a ser sodio. Este sodio, si ustedes recuerdan, es un gran potenciador o iniciador de un potencial de acción. Todo entrar de que es que entra sodio a la célula, pues nos está indicando que va a haber una despolarización, ¿sí? Si ustedes observan, aquí está o se encuentra polarizada o negativa la membrana plasmática de la fibra muscular, pero al entrar el sodio, esta se despolariza y se genera el potencial de la placa terminal. Así se denomina y así ustedes lo van a encontrar en otros textos que cuando escriban o lean el potencial de la placa terminal, pues van a estarse refiriendo a un potencial de una fibra muscular. Este potencial de la placa terminal, ¿sí? Va a despolarizar toda la membrana y sí, claro, las partes que están o que dan, digámoslo así, al túbulo T o túbulo transverso. Y es que aquí en el túbulo T o túbulo transverso existen otros receptores. En este caso está el receptor de dihidropiridina ligado a canales de liberación de calcio o también llamado canal receptor de rianodina.
como su nombre lo dice, está unido a canales de calcio. Pero si ustedes recuerdan, pues todo canal o todo receptor, digámoslo así, está o tiene que estar unido a una membrana, ¿no? A una membrana plasmática. Pues sí, efectivamente, este canal de calcio está unido a una membrana plasmática que es la del retículo sarcoplasmático. Y si ustedes recuerdan, el retículo sarcoplasmático tiene grandes cantidades de calcio. ¿Ok? Entonces, este receptor de hidropiridina o canal receptor de reanodina es estimulado por voltaje. Entonces, cuando se da un potencial de acción o un potencial de la placa terminal, este se activa y como está unido a este canal de calcio se abre, ¿ok? Se abre y permite la salida del calcio del retículo sarcoplásmico. ¿Okay? ¿Y dónde va ese calcio? Pues si ustedes pusieron un poco más de atención, pues ese calcio viaja hacia la actina, hacia un lugar específico de la actina que más adelante lo observamos, que es el complejo de troponina. Eh, esto que les acabo de contar, esto último que les acabo de contar del receptor de hidropiridina, es o se llama un acoplamiento, se llama el acoplamiento excitación-contracción. Pero ahora vamos a ver qué sucede posteriormente a que sale el calcio, ¿sí? Que sale el calcio del retículo sarcoplásmico, va hacia la actina, ¿y qué sucede ahí? Bueno, vamos a observarlo. Aquí tenemos al retículo sarcoplásmico, que secretó, digámoslo así, al calcio, y tenemos a nuestra actina, que si recordamos, pues está estructurada por dos cadenas de actina, aquí nada más se observa una, ¿sí? Pero está formada por dos y por varias moléculas de actina, ¿no? Pues este calcio se une a una parte de la troponina, como es un complejo, se une a una, que es a la troponina C, ¿ok? Al unirse a la troponina C, este complejo de troponina sufre una, bueno, cambio conformacional, ¿sí? Que hace básicamente que se quiten los complejos de troponina y a su vez también se quiten las tropomiosinas de los puntos activos, que si ustedes recordarán, las tropomiosinas y las troponinas estaban tapando a estos puntos activos de la actina. Y si recordamos, los puntos activos son las zonas donde se une la molécula de miosina. Entonces, aquí tenemos ya la miosina nuevamente, aquí está nuestra molécula de miosina y entonces aquí está nuevamente la ATPasa. Antes de que pase la unión de la miosina con la actina, debe de darse, bueno, o sucede más bien que el ATP llega a esta molécula de miosina y se incide por la ATPasa y se produce ADP ion fósforo. Esto, al final de cuentas, una vez que está así, de esta manera, ya se puede unir esta molécula de miosina a la actina, ¿okay? Con claramente pues esta conformación que ustedes observan aquí en esta parte es la que se une a la actina y esto se va a unir a estos puntos activos. Es importante que esta parte de ADP y PIP tiene una gran cantidad, digámoslo así, de energía dentro acumulado, ¿sí? Que a la hora de unirse a la actina, vean, se une a la actina y entonces toda esta energía que está acumulada del ADP y del PIP hace básicamente el jale, ¿sí? De la miosina con la actina. Hacen esto. Esto que hace
la miosina con la actina, se denomina golpe activo. Si ustedes observan, vamos a regresarlo. Básicamente, si ustedes lo observan también aquí, pues es lo que se da con miles de moléculas de miosina a miles de moléculas de actina, sucediendo a la vez. ¿Ok? Posteriormente, si usted después del golpe activo, ¿sí? Que es el movimiento básicamente que le da la miosina a la actina, este ADP y PIP salen o son quitados, ¿no? Se quita, digámoslo así, la energía y se quedan como trabados, ¿sí? Se queda trabado básicamente la cabeza de la miosina con la actina. Se quedan ahí trabados. Solamente cuando otro ATP llegue a esa cabeza de la miosina, es cuando esta cabeza se va a poder desprender de la actina y posteriormente ese ATP por la ATPasa se va a volver ADP y PIP y va a volverse a unir a otra actina. ¿Ok? Bueno, como les comentaba, pues una vez que, bueno, se queda trabado, ¿no? Se queda trabada la molécula de miosina con la actina y que solamente cuando llega el ATP, este ATP va a permitir que la miosina se quite de la actina. Esto es importante saberlo porque cuando hay una déficit de ATP, que normalmente solo sucede, una déficit absoluta, claro está, sucede normalmente en la muerte. En la muerte, el ATP bueno, no se produce o no se generan ATP y es aquí cuando se produce un signo que se denomina rigor mortis o rigidez cadavérica. En esta rigidez cadavérica, las cabezas de miosina se quedan adheridas a la actina y es esa rigidez que observamos en las personas que han muerto, ¿sí? Es básicamente provocado por este sistema, ¿ok? Posteriormente, digamos, de así que va desapareciendo esta rigidez cadavérica porque va a haber un proceso de proteólisis, de descomposición y pues prácticamente la miosina y la actina desaparecerán. Además de esto, podemos básicamente afirmar que el ATP es la base del trabajo o es la energía que necesita el músculo para generar una contracción. Ese es el ATP. Entonces, a mayor trabajo de, por ejemplo, que hagamos algún ejercicio o que hagamos actividad física, vamos a demandar más ATP, ¿sí? Más síntesis de este ATP. Bueno, pero al final, ¿cómo se regresa a la normalidad? ATP, perdón, esta contracción muscular. Bueno, uno de los puntos es que en la hendidura sináptica existe una enzima que se llama acetilcolinesterasa y esta, como su nombre lo dice, va a incidir a la acetilcolina y la va a incidir en lo que es colina. La colina, posteriormente, la colina puede la colina puede volver hacia el axón terminal, ¿sí? Puede volver hacia el axón terminal y convertirse nuevamente en acetilcolina. Algo que no mencioné es que la acetilcolina normalmente se sintetiza en el axón terminal, ¿ok? Ahí, o sea, aquí mismo se sintetiza la acetilcolina y se genera
en vesículas, ¿ok? Entonces, si ya no hay acetilcolina por este medio de la acetilcolina esterasa, pues es claro que los canales iónicos activados por acetilcolina se cierran y el potencial de acción de la fibra muscular de este miocito se inhibe, ¿no? Se vuelve negativo. Y bueno, es claro que este receptor o este canal de receptor de adenina pues hace lo propio y también cierra el canal de calcio, pero oh sorpresa, hay calcio afuera que pues está generando al final de cuentas esa activación de la actina con la miosina. Entonces, ¿cómo regresa o cómo hacemos para que desaparezca ese calcio? Pues el retículo sarcoplásmico cuenta con una bomba de calcio que hace regresar al retículo sarcoplásmico todo ese calcio y además lo hace fijarse al retículo sarcoplásmico o al interior de él por la calsecuestrina, que es otra proteína que hace eso mismo, ¿no? Secuestrar, como su nombre lo dice, al calcio. Bueno, características de la contracción del músculo esquelético que se observan. Una de las cosas es que las unidades motoras, que recordamos que es el axón motor somático y las unidades neuromusculares, pues a músculos pequeños normalmente vamos a tener unidades motoras más grandes, perdón, unidades motoras en mayor cantidad y en músculos grandes que no requieren de finura, de fineza, ¿sí? Como por ejemplo los músculos que se usan para correr, ¿no? Van a necesitar de unidades motoras o van a tener unidades motoras menores o en cantidades menores. Otra de las cosas es que normalmente cada unión muscular, ¿sí? Se va a estimular una por una, ¿sí? Una por una, y así como en escalerita, ¿no? Una por una, y esto se le llama sumación de fibras múltiples, y normalmente cada una de estas uniones musculares se estimula, o cada una de estas fibras, ¿sí? Porque al final de cuentas estimulamos una fibra muscular. La sumación de estas fibras múltiples pues nos van a dar una contracción. Normalmente se estimula a las fibras musculares más pequeñas y posteriormente se va estimulando a las fibras musculares más grandes o a los miocitos más grandes. Esto es importante saberlo porque es así como se generan las contracciones o las contracciones finas del cuerpo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando se agarra o se intenta agarrar con los dos dedos algo o se intenta cortar, dibujar, etcétera, son cosas que necesitan de alta precisión, ¿sí? Otra de las cosas o características de la contracción del músculo esquelético es que pueden suceder varias estímulos nerviosos, ¿sí? Que se pueden acumular, ¿sí? Si ustedes observan aquí, acumular hasta llegar a una tetanización, que básicamente es como un espasmo muscular que se observa en la contracción del músculo. Otro de las características de esta contracción muscular es el efecto de escalera o trepe, que normalmente sucede cuando el músculo está en reposo, absolutamente reposo, no ha hecho alguna actividad y se le pone a hacer una actividad. Normalmente se empieza por, digámoslo así, estimular levemente y posteriormente se llega a un estímulo grande de toda la fibra muscular. Esto porque se va acumulando, digámoslo así, en el citosol, en el citoplasma de la fibra muscular, se va acumulando más calcio que puede estar estimulando a más actinas y a más miocinas. Otra de las cosas es que la fuerza que se tiene en el músculo está determinada por el diámetro al cuadrado que se observa en el músculo. Es decir, si tenemos a un músculo con un diámetro grande, la fuerza que puede ejercer este músculo es más que la que tiene un diámetro más pequeño. Además, es importante, por último, una característica de la contracción del músculo esquelético es la fatiga muscular, que provoca
que es provocada por la incapacidad de procesos contráctiles o metabólicos, es decir, lo que observábamos, si no hay ATP, sucede fatiga muscular. Si no hay acetilcolina, puede suceder la fatiga muscular. Hasta es más, si se es estimulado muchas veces, digámoslo así, este músculo, puede suceder una fatiga muscular por la ausencia de ya sea ATP, por ejemplo, o de acetilcolina. Bueno, este es el resumen del potencial de membrana en reposo. Normalmente se encuentra de menos 80 a 90 milivolts. El umbral es de 65 milivolts. Y bueno, lo importante de aquí es, para ya terminar, es que si ustedes observan esta gráfica, aquí en esta parte se observa el potencial de acción de la fibra muscular. Pero aquí como que se quería dar un potencial de acción y no se pudo. Y aquí también. Y es que vamos a regresarnos a esta escena. Aquí, este potencial de acción fue inhibido por el curare. El curare era una sustancia, bueno, es una sustancia que se usaba antiguamente en Sudamérica para anestesiar o, bueno, sí, al final de cuentas usaba como armas, ¿sí? Para cazar. Este curare lo que hace es inhibir a los canales iónicos activados por acetilcolina y así no generarse el potencial de acción. En esta otra observamos que también fue inhibido y en este fue inhibido por la toxina botulínica. La toxina botulínica es una sustancia tóxica que secreta el Clostridium botulinum, ¿ok? Este Clostridium botulinum lo que provoca es una espasmos, ¿sí? En lo que es la fibra muscular. Esta toxina botulínica lo que hace es inhibir que las vesículas lleguen hacia lo que es la membrana del axón terminal y generar la exocitosis. O sea, están en medio o se interponen en medio de este trayecto, ¿sí? Y básicamente impiden que se dé la contracción de la fibra muscular. Otra de las cosas que podemos observar en esto es la nicotina. La nicotina es un estimulador de los canales iónicos activados por acetilcolina, pero que tarde o temprano esta estimulación tan alta va a tender a inhibir la contracción muscular. Va a tender a llegar a la fatiga del músculo. ¿Okay? Esto se genera porque la nicotina pues normalmente no es incidida por la acetilcolinesterasa. Otra de las cosas que observamos aquí o que podemos resaltar y hacerlo una referencia clínica, digámoslo así, son los agentes anticolinesterásicos, que son la neostigmina, la fisostigmina, que básicamente inhiben la acetilcolinesterasa y permiten que la acetilcolina se mantenga más en la hendidura subneural y se mantenga más estimulando a estos canales iónicos. Estos agentes se usan normalmente en una enfermedad que se llama miastenia grave. La miastenia grave o gravis es una enfermedad autoinmune que ataca y que provoca, bueno, genera anticuerpos y que ataca a estos canales y básicamente los va desapareciendo, los va destruyendo. Entonces, los pocos canales que se tienen para activar a la fibra muscular, estos agentes colinesterásicos lo utilizan. Bueno, más bien la acetilcolina abundante que genera en estos agentes anticolinesterásicos hacen que estos canales o estos pocos canales que se tengan sean estimulados y estén constantemente en estimulación para mantener a esta fibra muscular. Otra de las cosas que podemos observar es que hay una proteína que se llama distrofina que se une a la actina de las miofibrinas y esta distrofina tiene un contacto y sirve como de estructura y de mantenimiento a todas las fibras musculares, ¿sí? Y que sale esta distrofina, digámoslo así, de la fibra muscular hacia la matriz extracelular. O sea, tiene un contacto
y eso le da básicamente una función de estructura que normalmente en algunas enfermedades, bueno, más bien en unas enfermedades específicas, ¿sí?, que se le denomina distrofia muscular de Duchenne o distrofia muscular de Beckel. En estas sucede una mutación en el gen que sintetiza esta distrofina y genera que estas fibras musculares, al final de cuentas, genera un debilitamiento en todas las fibras musculares porque no existe ese sostén, ¿sí? Y los pacientes normalmente mueren por un paro respiratorio, ¿no?, porque los músculos de la respiración se inhiben o se debilitan al final de cuentas. Aquí observamos, vean, esta es una imagen con distrofia, perdón, distrofia muscular, y esta es una imagen sin distrofia muscular. Estas cosas que se ven aquí negras, digámoslo así, negras aquí en medio, son la distrofina, ¿ok? Esta es la distrofina y en medio pues está la fibra muscular. Esta parte de aquí son las fibras musculares. Vean que pues tiene abundante distrofina y aquí la pierde, ¿no? Por esta bueno, más bien por esta mutación. Por último, ya era lo último, pero esto se ha convertido en lo último, ¿no? Bueno, como les decía, el ATP es la base principal de la contracción muscular y normalmente se obtiene por 3 vías: el sistema de fosfocreatinina-creatinina, el sistema de glucógeno ácido láctico y el sistema aeróbico, que es el más importante. El de fosfocreatinina se da por la fosfocreatinina, que es esta estructura, que básicamente es creatinina y fósforo. Utilizan básicamente el enlace fosfato de alta energía, lo utiliza para generar el ATP, bueno, para generar la energía necesaria para la contracción. Otro es el sistema de glucógeno ácido láctico. En cuando no hay la fase aeróbica, o no se genera la fase aeróbica en esta conversión de la glucosa para formar ATP, se va hacia una vía que se llama, bueno, o la vía de, básicamente el piruvato se convierte en lactato, y este lactato principalmente forma lo que es la fatiga muscular, ¿sí? Pero pues este lactato también produce ATP. Pero el principal es el sistema aeróbico, que es decir, cuando hay oxígeno, pues normalmente todas las cosas que consumimos, la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos, son utilizados para formar ATP, para generar ATP, a base de la combinación de estas sustancias con oxígeno y que posteriormente pueden sintetizar ATP y producir metabolitos como lo es la urea, el agua, perdón, y el dióxido de carbono. Esto se los comento porque hay tipos de fibras musculares. Están las lentas y las rápidas. Normalmente las lentas tienen un metabolismo oxidativo, es decir, utilizan el oxígeno, ¿sí?, para generar el ATP, ¿ok? Perdón, utilizan el oxígeno, es decir, utilizan este sistema aeróbico, y normalmente estas fibras lentas las desarrollan personas que corren, por ejemplo, maratones, que corren distancias muy largas, las generan estas personas, ¿ok? Normalmente estas fibras son de tamaño pequeño, las fibras nerviosas inervadas son pequeñas, el sistema vascular es extenso porque pues recordamos que todo, básicamente el oxígeno está en la sangre, ¿no? El número de mitocondrias es elevado para generar en las mitocondrias la combinación de la glucosa, de los ácidos grasos y la combinación con el oxígeno para generar el ATP. Las fibras musculares, en cambio, las fibras musculares rápidas, en cambio, se encuentran en deportistas que corren o necesitan grandes cantidades de energía en poco tiempo.
Y que, como por ejemplo los corredores que hacen carreras de 100 metros y que necesitan una energía bastante grande en poco tiempo. Estas personas utilizan estas fibras rápidas tienen el metabolismo glucolítico, es decir, utilizan este metabolismo, ¿no? Utilizan estos dos primeros, porque por lo general son los primeros que se utilizan y que posteriormente se tiende a utilizar el sistema aeróbico. ¿Okay? También algo que mencionar, el músculo se hipertrofia y se atrofia. A sobrecargas o a una distensión sucede la hipertrofia, que básicamente es el crecimiento o la síntesis de más proteínas, es decir, de más miofibrillas. ¿Sí? Vean aquí, se sintetizan más miofibrillas por un sometimiento a cargas o a distensión y pues se forman los miocitos o las fibras musculares. También puede suceder la hiperplasia en el músculo, pero por lo general es en partes patológicas. ¿Sí? La atrofia, pues, es cuando se denerva, es decir, no existe algún axón terminal que estimule a esa fibra nerviosa, a esa fibra muscular, o la fibra muscular no se distiende. Esto generalmente sucede, por ejemplo, cuando por ejemplo, nos accidentamos, ¿no? Y tenemos que tener una parte de nuestro cuerpo inmóvil y posteriormente a esta parte, pues esta parte del músculo, bueno, esta parte del cuerpo, no la estimulamos nuevamente, pues esta va a tenderse a atrofiar. Lo que nos comenta el Guyton que sucede es que básicamente la fibra muscular empieza a descomponerse, a hacer una proteólisis en la fibra muscular y llenarse básicamente la fibra muscular o los espacios que tenían de fibra muscular en tejido fibroso y adiposo. ¿Okay? Y por lo general a estas fibras musculares o a estos músculos se les llama contracturados. Sí, básicamente. ¿Okay? Y aquí observamos una imagen en la cual en esta imagen se observa la atrofia. Perdón, en esta imagen se observa la atrofia y en esta un músculo sano. ¿Okay? Entonces es por eso importante que los fisioterapeutas, por ejemplo, estimulen al músculo que fue afectado, ¿no? Por alguna lesión o que fue inmovilizado en algún momento para que no se atrofie, porque si no sucede este tipo que observamos aquí. Y bueno, muchas gracias. Esto fue todo. Gracias por escucharme y pues ya.